a saludar a Franco Metaza, él es parlamentario del Mercosur y politólogo, a propósito de este acuerdo que hablábamos más temprano de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Franco, Delfina Benese, Pacho González te saludan aquí en Abanico y Tereré, bienvenido. Hola. Hola, Franco. Me parece que no escucho. ¿Ahí nos escuchás? No. A ver, nosotros a vos sí te estamos escuchando. Como decíamos, vamos a estar hablando un poco de lo que fue esta firma conjunta del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de 26 años de negociaciones, un proyecto de acuerdo que está rondando en la política tanto de Argentina como del resto de países del Mercosur desde hace 26 años, desde los años 90, hasta que finalmente fue ahora, bajo el gobierno de Javier Milei, que la Argentina también se suma al resto de países del Mercosur y firma este acuerdo de libre comercio con, bueno, distintas miradas sobre qué puede implicar esto para la economía y para también el proyecto nacional de la Argentina. Hay muchas miradas. Franco Metaza, como decíamos, es parlamentario del Mercosur y junto al bloque de parlamentarios del Mercosur de Argentina formó parte, ¿no?, de las distintas negociaciones que estuvo habiendo a lo largo de estos años para llegar a un acuerdo entre tanto el Parlasur como también el Parlamento Europeo. Ahora sí lo reconectamos. ¿Nos estás escuchando, Franco? Sí, ahí escucho perfecto. Perfecto, bien. Bueno, para comenzar entonces, te presentaba acá mi compañero Pacho, para conocer un poco tu mirada, ¿no?, sobre este acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, muy bien cómo lo definís. Es un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio, lo que en algún momento de la historia se conoció como los TLC, que estuvieron muy de moda en los 90, tuvieron un desarrollo en los 2000, pero que hoy son un poco obsoletos los tratados de libre comercio en este nuevo mundo que nos plantea, sobre todo, ¿no?, Trump, al menos para esta parte de Occidente. Los acuerdos no son malos o buenos en términos absolutos. Todo acuerdo bien conducido, defendiendo los intereses nacionales, escuchando a los distintos sectores, podría llegar a ser un buen acuerdo. El problema es que este acuerdo se firma, todavía no está aprobado, si quieren después entramos un poquito en eso, pero se firma en una Argentina gobernada por Javier Milei, que lo que está haciendo es primarizando la economía a niveles principios del siglo XX. Ese es el gran problema en realidad, no el acuerdo en sí mismo. Sí, como cualquier política que lleva adelante nuestro presidente, queda muy por fuera de que cierren estos números, de poder crecer, por ejemplo, las pequeñas industrias, las pymes, que estarían quedando afuera de esta gran, entre comillas, ganancia que se tiene en la economía argentina. Total, vos sabés que esa es una crítica que además yo la escuché mucho en el Parlamento Europeo. Del lado europeo, los que están en contra, un poco. En Europa vos tenés dos grupos que están en contra. Por un lado, lo que sería la izquierda, que hay dos grandes familias políticas en el Parlamento Europeo, los verdes, unos que llaman los verdes y otro que es el grupo de izquierda. Ellos tienen una crítica un poco más de corte ideológico y dicen algo para reducirlo y hacerlo consignista. Este acuerdo favorece solamente a las corporaciones y no están contemplados ni los pequeños productores, ni los emprendedores, ni los pequeños y medianos empresarios, ni de Europa ni del Mercosur. Después tenés el otro sector que está en contra en el Parlamento Europeo, que son los que defienden un poco más a los sectores agrarios de Francia. Esos fueron los que hicieron más ruido, incluso los de Bélgica. En Bélgica hasta anoche hablé con Marta Escarpato, que es una referenta de los argentinos que viven en Bélgica, y me decía que están con piquetes, con corte de ruta de los tractores. En Irlanda, la totalidad del país, por la movilización de los sectores agrarios, está en contra. En fin, tenés como estas dos caras, ¿no? Ahora acá en la Argentina nadie está diciendo que este acuerdo, lejos de ser festejado, lo que hay que saber es a quién va a beneficiar, a quién va a perjudicar, y lo más probable es que no beneficie a ninguna persona que tenga o una pyme o incluso los sectores agrarios, los que tienen un pequeño campito. Cuando los de la Unión Europea les diga que para vender sus productos cárnicos, lácteos, lo que hagan, necesitan no usar glifosato, adecuarse a estándares ambientales de Europa, no van a poder vender un tomate, no van a poder vender un limón. Pero bueno, estamos en esta Argentina de Milei, en donde
pan y circo. Para entender un poco este proyecto, decíamos, hace más de 26 años, ¿no? Que se viene tratando, discutiendo, que apareció como una primera idea hasta concretarse ahora esta firma. Incluye, digamos, bajar barreras arancelarias y, bueno, recién introducías algo respecto a también algunos puntos sobre cómo se produce, ¿no? Sí, las barreras arancelarias van a cero en un montón de productos. La verdad es que son listados que tampoco se han hecho tan públicos acá en Argentina, incluso en la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados, que es un poco la comisión madre que va a tratar este tema. Tampoco tenían la información provista por la Cancillería. Creo que recién hace días o a fines de diciembre llegó la letra del acuerdo por una traducción oficial al español. Porque claro, los negociadores obviamente de la Cancillería negocian en inglés, etcétera, etcétera. Ahora no estaba en la letra en español, no hay una traducción oficial. O sea, figúrense el nivel de mamarracho de esta Cancillería argentina de Javier Milei, ¿no? Y lo que me preguntabas exactamente, claro, son un montón de productos que van a ir a cero. Esto quizás va a hacer que en la góndola de los supermercados nos encontremos con productos provenientes de Europa a mismo precio, más barato que los argentinos, de dudosa calidad, que eso va a hacer que los productores argentinos, los que le agregan valor un poco a la materia prima, los que se animan a producir alimentos, no puedan competir o estén compitiendo de una manera muy desleal, ¿no? Y después lo que no se está viendo son la cantidad de salvaguardas, muchas de tipo ambiental, que van a hacer las veces de barreras para arancelarias, como existieron todo este tiempo, y que en realidad no introducen ninguna novedad entonces, ¿no? Para ellos. Y con tanto tiempo de negociación, de tantas posturas a favor y en contra también, de los dos lados, por esto que ibas mencionando, ¿crees que puede perdurar en el tiempo? ¿Le ves una larga trayectoria a este acuerdo? ¿Crees que puede llegar a tambalear? No, tambalear no. En el Parlamento Europeo, por el poroteo que hemos hecho, va a haber una resistencia organizada. Nosotros vamos a, cuando empiece el debate en el Parlamento Europeo, que supongo que empezará en lo inmediato, vamos a ver una resistencia organizada, pero creo que los números están para que se apruebe. Se aprueba por mayoría simple en el Parlamento Europeo, y aquí en el Mercosur se aprueba en los congresos de los 4 estados parte, ¿no? Tanto en Brasil, en Uruguay como en Paraguay hay un consenso político absoluto de la totalidad de las fuerzas para que se apruebe. Acá en Argentina todavía no está tan claro el escenario. Yo creo que se va a aprobar, me parece que es algo que se va a aprobar. Lo que sí tendría que haber luego son leyes de aplicación y sobre todo de compensación para distintos sectores. Hay industrias que se van a ver muy desfavorecidas, como puede ser la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria química, y hay algunas otras que quizás sí se van a ver un poco más favorecidas, como puede llegar a ser la industria pesquera. Y lo del agro, ya te digo, yo tengo mis dudas. Conociendo cómo se maneja el agro argentino, teniendo esa característica tan extractivista, siendo muy básicos en cómo agregan valor y llevando los costos tan a cero, yo no creo que estén a la altura de lograr que sus productos pasen los estándares europeos. Es algo que Brasil ya lo viene haciendo hace unos años, desde que arrancó Lula, porque Lula obviamente tenía un plan en la cabeza para que esto suceda. Entonces Brasil va a entrar con sus productos mucho más fácil. Entonces nos vamos a quedar muy atrás. Vamos a hacer el furgón de cola del Mercosur. Te quiero consultar, Franco, en este sentido, decíamos muchos años, casi 3 décadas de insistencia, ¿no?, en este proyecto por parte de algunos países, así como de resistencia de algunos otros en que esto se apruebe. ¿Qué fue lo que cambió ahora, digo, incluso más allá del gobierno argentino? ¿Qué cambió para que finalmente esto se concrete? Bueno, yo creo que un poco la necesidad de Europa de poder competir, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria de los autos eléctricos con China. Me parece que eso el tema de los autos híbridos y la transición energética hizo que para la Unión Europea este acuerdo resulte en materia fértil, por la cantidad de recursos que tenemos acá, ¿no? Litio, etcétera, para que puedan tener ahí una situación de extractivismo más cómoda que antes de esto. Y por el lado mercosureño, si me preguntas a mí, yo lo que creo es que Lula está
posicionando a Brasil como una gran potencia. Hoy Brasil es un gigante en el mundo, y así como fue la locomotora del Mercosur, hoy quiere ser la locomotora del Mercosur y una partecita más de Occidente. Quiere pararse ante los BRICS, ante el concierto global, y decir, yo atrás mío tengo al Mercosur, a Sudamérica y también una parte de Europa. Ahí va. ¿Y Argentina corre con desventaja solo con Brasil, de los países de acá de Latinoamérica, o hay algunos otros países que también están más adelantados y avanzados que nuestro país? Tristemente también corremos en desventaja con Paraguay y Uruguay. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes que tiene 30 millones de vacas, tienen mucho excedente, no tienen este problema de cuotas que tenemos nosotros, que en realidad para nosotros no es un problema, es asegurar un poco la alimentación de nuestro pueblo, y tienen costos de producción mucho más baratos porque tienen estándares de calidad más baratos, entonces son más competitivos contra los productores europeos. Y tienen una industria láctea excelente, la industria láctea de Uruguay es envidiable. Y Paraguay tiene lo mismo, ¿no? Producción de carne muy barata, de pollos, de cerdos, etcétera, a mucho menor costo que el nuestro. Entonces tampoco somos competitivos al lado de ellos. Ahora, a mí me resulta muy curioso, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de, más que nada, el sector del agro, como vos resaltabas, argentino? Más que nada porque cuando se le tocan los intereses, o por lo menos a lo largo de la historia, ha resistido, ha hecho desarrollado sus estrategias, ya sean, políticas, pero también mediáticas. Y en este caso no pareciera, ¿no? Como estar eso. ¿Qué crees que puede estar sucediendo? Y ellos son muy ideológicos, ¿no? Siempre, si tienen que perder un poquito en pos de que sea la derecha la que esté instalada y cómoda en el país, lo han hecho. Y por otro lado, si fueran a ganar, van a ganar los grandes, no los pequeños, porque los pequeños siempre están colgados de los grandes. Esto ya lo vimos en un montón de momentos históricos de la Argentina. Y después hay otra cosa, supongamos que yo me estoy equivocando, porque la verdad que este es un tema de mucha complejidad y nadie tiene tampoco la certeza absoluta de cómo van a hacer las cosas. Supongamos que yo me estoy equivocando y que van a ganar y van a ganar mucha plata. Jamás cuando le fue bien al campo le fue bien a la Argentina. Cuando le va bien al campo le va bien a los mismos 10 vivos de siempre, ¿no? Así es. Franco, clarísimo el análisis con respecto a este acuerdo. Entonces ahora lo que dependerá es que se apruebe en el Congreso, que ya entró en sesiones extraordinarias. Y en el resto de países también, ¿no? Tiene que suceder lo mismo. Sí, ayer el Partido Nacional, que no es el partido que gobierna, es el partido de oposición a Orsi en Uruguay, le pidió por una nota, con una carta abierta, una misiva, el tratamiento inmediato de esto. Así que fíjense que ver si está a favor del acuerdo. Fíjense el nivel de consenso que hay en el resto de los países, así que yo creo que esto para marzo abril estará aprobado en Paraguay, Uruguay, Brasil, seguro. Bien, bueno, Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Abanico y Tereré. Les digo un dato más y el último. Antes la aprobación era en los 4 estados parte del Mercosur a condición sine qua non para la entrada en vigencia. Esto fue algo que se cambió, que un poco fue motorizado por Lula y por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y ahora la aprobación en un país hace que el acuerdo entre en vigor con ese país, ¿sí? O sea, Brasil lo aprueba, el acuerdo entra en vigor con Brasil. Casi bilateral se convierte. Sí, entonces, y es peor escenario, esto dicen los expertos que son economistas y han hecho estudios de impacto, dicen que es mucho peor para la Argentina ser el único país del bloque que no lo haya aprobado a que tengamos este acuerdo de libre comercio en vigencia. Bien, bueno, un dato importante a tener en cuenta, más que nada porque será una de las discusiones prontas, ¿no? En el Congreso argentino, ya que fue ingresado dentro del temario de las sesiones extraordinarias ahora del mes de febrero. Gracias, Franco. ¿Están tomando tereré o es solo...? No, es solo el nombre. De hecho, era la discusión. ¿Tereré a la mañana, sí o no? Estábamos con esa discusión. Sí, sobre todo en verano, con calor. Apareció. Mañana, claro. Mirá, hay que decirte que sos el primero que ha dicho que sí al tereré a la mañana. Sí, a mí me encanta el tereré, me encanta. Muy bien, ahí está. Perfecto. Gracias. Un abrazo. A vos. Franco Metaza, politólogo y parlamentario del Mercosur, bueno, muy involucrado en esta discusión porque fue el Parlamento del Mercosur que junto al Parlamento Europeo
discutieron durante mucho tiempo, bueno, en su caso obviamente desde que ha asumido en esa banca, pero hace mucho tiempo que vienen discutiendo este punto, porque, bueno, había países muy interesados en que este acuerdo se apruebe, y ahora efectivamente está firmado. Veremos si el Congreso de la Nación, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, aprueba rápidamente esto acá en la Argentina, que como decíamos, entró para las sesiones extraordinarias ahora de febrero. Que comienzan la primera semana del segundo mes del año, así que bueno, va a estar agitado también el Congreso de la Nación con ciertos temas, creería uno, no muy favorable para la mayoría argentina, que de todas maneras esa mayoría continúa eligiendo el gobierno de Javier Gerardo Milei, o sea que quizás, como bien decía Franco, seamos nosotros los que estemos un poquito equivocados, veremos.